El día de hoy la iglesia tiene presente a los santos inocentes. No es un día para hacer bromas, no es un día para hacer chistes, no es un día para quererse burlar de los demás. Es un día para tener presente a aquellos que murieron mártires, aquellos niños que fueron masacrados a filo de espada por la orden de aquel que estaba lleno de odio y de envidia. Veamos pues el evangelio que la iglesia nos presenta para este día de los santos inocentes mártires. Es Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice así: Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada, porque ya estaban muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el evangelio nos invita a reflexionar sobre esta situación que algunas veces se nos ha escapado de las manos. Se presenta aquel hombre llamado Herodes que gobernaba, que le avisaron que había nacido un rey. Quiere saber dónde está ese dichoso rey, obviamente no para felicitarlo, sino para acabar con él. Cuando se da cuenta que aquellos magos de Oriente lo engañaron, él se llena tanto de odio que manda acabar con la vida de todos los niños menores de 2 años. Y esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces no nos hemos desquitado con inocentes? Sí, reflexionemos sobre esta cuestión. Alguien me hizo enojar y yo a veces me desquito con inocentes. Vamos a reflexionar, sí, la palabra de Dios, pero también vamos a reflexionar nuestros actos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no te ha hecho enojar tu esposo o tu esposa y te desquitas con tus hijos? ¿Cuántas veces no te han hecho enojar en tu trabajo y te desquitas con tu esposa o con tu esposo o con tus hermanos o con tus sobrinos? ¿Cuántas veces no te hacen enojar en el tráfico? Te enciendes en cólera y a cualquier persona o incluso algunas mascotas vienen a pagar los platos rotos, como dicen allá en mi rancho. Llegaste enojado, se te acercó el perrito, la mascota, el gato, y le das una patada y cállate, no me estés haciendo esto. ¿Qué culpa tenía el animalito? ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen los demás? Te levantaste tarde porque te quedaste hasta muy noche mirando películas, series de televisión. El despertador no sonó, se te hizo tarde, llegaste al trabajo con demora y empezaste a hacer un maltratadero de gente. Herodes está muy enojado porque los sabios de Oriente no le dijeron dónde habían encontrado al dichoso rey que se había anunciado, y se enciende en ira, en cólera. No le importa la vida de los demás. Y a veces así nosotros nos encendemos en esa ira, en esa cólera, y no nos importan los demás. Reflexionemos sobre ese aspecto. Ahora enfocándonos en la teología del evangelio. Este evangelio de Mateo, redactado más o menos en los años 80 y 90, este evangelio tiene la preocupación de mostrar que en Jesús se realizan las profecías. Por eso es que encontramos en muchos pasajes dentro del evangelio de Mateo esta referencia. Esto sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas o lo que dice la Escritura.
Otras veces ya se lo hemos comentado, pero lo volvemos a decir. El Evangelio de Mateo está enfocado, está destinado a lo que son las comunidades de judíos convertidos al cristianismo que vivían en crisis profunda de fe y también de identidad. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los fariseos eran el único grupo superviviente del judaísmo. En los años 80, cuando empezaron a reorganizarse, creció la oposición entre judíos fariseos y judíos cristianos, aquellos que ya habían aceptado el mensaje de Cristo. Estos judíos cristianos terminaron siendo excomulgados de la sinagoga y al mismo tiempo separados del pueblo de Dios. Cuando ellos fueron rechazados, fueron excomulgados de los judíos, obviamente vino una crisis de identidad. Ya no podían estar en las sinagogas como lo hacían antes. Y obviamente sucede en cualquier circunstancia. ¿Será que nos equivocamos? ¿Quién será en verdad el pueblo verdadero de Dios? ¿Es realmente Jesús el Mesías? Y digamos que por esta necesidad de identidad en este pueblo que se encontraba a la deriva, Mateo escribe lo que es su experiencia con Jesús, él siendo también un judío, él siendo un publicano de estos que se dedicaban a cobrar el impuesto para Roma. Mateo viene a ser el auxilio que ellos necesitan y por eso constantemente cuando comparte la experiencia que él tuvo con Jesús viene a remarcar: y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho en las Escrituras. No se angustien, no se dejen llevar por el temor, por el miedo. Ustedes están dentro del pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios. Jesús es el Mesías. Por esto y esto, las características o situaciones de su vida son enlazadas con lo ya anunciado por los antiguos, por los profetas. En el versículo 13 del Evangelio del día de hoy, dice que cuando ya los sabios se habían ido, después de que llegaron a adorarlo y le ofrecieron aquellos obsequios que ellos llevaban, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, y allí se van a quedar hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, no hay que esperar solamente que se nos aparezca como a José en sueños, y esto que ya lo hemos dicho antes y que tiene que repetirse porque hay personas que a lo mejor a veces no captan esto, se quedan con otras cosas. Tengamos cuidado con esto de los sueños. Dios, cuando se manifiesta a través de un sueño, es claro. Él no anda con medias tintas, no anda ahí con cosas medio escondidas. Dios se manifiesta a José por medio de este ángel en el sueño, pero le dice claramente qué es lo que quiere de él, e incluso le dice: ¿sabes qué? Te quedas allá en Egipto y llegará el momento en el que yo te avise, ahora sí, ya regrésate de Egipto. Y se regresará y vivirá en Nazaret. Dios es claro cuando nos habla. Si es que nos habla en sueños, no nos va a dejar con la duda, ni nos va a dejar ahí con la incertidumbre de, pues ahí a ver, atínale si puedes y a ver si sabes qué es lo que te quise decir. Dios habla claro. Tengamos cuidado con aquellos que se dedican a la supuesta interpretación de los sueños. ¿Que se pueden interpretar los sueños? Claro, se pueden interpretar los sueños. Los sueños son el reflejo del subconsciente y en muchos de los casos son solamente cosas que se reflejan de la realidad. Pero no es que se interpreten por una cosa que te quiere decir Dios, en su caso, y que tú no sepas qué es lo que te está diciendo Dios. A veces estamos llenos de estrés, estamos llenos de temores y se reflejan los sueños con aquellas cosas a las que les tenemos fobia. O de repente sentimos que nos caemos de un lugar alto y estamos a punto de azotar. Y por ese lado se pueden interpretar los sueños. ¿Por qué soñaste a este familiar? Algo dijo, o a lo mejor escuchaste el nombre de ese familiar y te preocupaste y
Se quedó allí la preocupación y en el sueño se reflejó. Por ese lado, digamos que sí se pueden interpretar los sueños, pero no en el sentido de Dios te quiso decir algo o va a suceder esto en el futuro y tú tienes que prepararte. No tanto así. De repente hay intuiciones y ciertas personas dicen, soñé que pasaba esto, soñé que sucedía esto, y hay veces que sí sucede y no es tanto el sueño como una clarividencia del futuro, sino se intuye. Algo que sucede también en la realidad, veo que están las nubes, que intuyo que a lo mejor va a llover, no todas las veces llueve. Cosas de la realidad que se llegan también a asimilar en el sueño, en el inconsciente y se intuyen a través de imágenes o de la imaginación que se proyecta en el sueño. Pero dejemos eso a un lado, yo solamente les hago esta nota aclaratoria. Tengan cuidado con los estafadores, de los que se dicen intérpretes de los sueños. Si Dios te habla en un sueño, te va a hablar claro como le habló a José. No te va a dejar ahí con la duda. Dios te habla claro, como nos está hablando claro a través de este evangelio. Muchas veces nosotros no queremos entender el mensaje. José fue obediente con este mensaje que recibió de parte de Dios. Cuestionamiento. ¿Cuántas veces he obedecido yo a Dios con los mensajes que Él me da, con las indicaciones o señalamientos que Él me da? Dice el versículo 16 que al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Pregunta y cuestionamiento para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la ira durante este año? ¿Y cuántas veces hemos cometido torpezas por no saber controlar el enojo? ¿Cuántas veces hemos ofendido, lastimado, herido a los demás con nuestras palabras por el enojo que nos domina o nos controla? ¿Será que también a veces yo tengo esos arranques, esos arrebatos como lo tuvo Herodes? A lo mejor no hacer lo mismo que hizo Herodes, si no, pues vamos a estar en la cárcel. Pero a lo mejor sí lastimamos la inocencia de los demás. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.